Doctora Marta Zarza. Profesora de pregrado y posgrado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde es egresada de la licenciatura en Diseño Industrial. Estudió la maestría en Diseño de Productos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Fue acreedora a una beca Fulbright para estudiar una segunda maestría en Ciencias del Diseño en la Universidad del Estado de Arizona, en los Estados Unidos. Es doctora en Ciencias Sociales y sus trabajos de investigación y publicaciones abordan temas relacionados con la cultura de género y los bienes de consumo cultural, la administración y gestión del diseño, así como el diseño socialmente responsable. Realizó una estancia de investigación de un año en la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2009. Actualmente es integrante del Consejo General de la Organización Mundial del Diseño y directora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UEM. El Festival de Diseño le da la bienvenida a la doctora Marta Zarza. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto y un privilegio estar esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea de su agrado lo que les voy a presentar y de lo que les voy a platicar. Sí están viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, como ya mencionaron, la plática del día de hoy la titulé Perspectiva de Género como elemento del diseño reflexivo. En términos generales está dividida esta presentación en 4 partes. En la primera voy a hablar a muy grandes rasgos lo que la Facultad de Diseño de su universidad plantea en su misión y visión y por qué es pertinente hablar de esta cuestión del diseño reflexivo. En la segunda parte hablaré de la pertinencia de incluir la perspectiva de género en las instituciones de educación superior y muy particularmente en las áreas de diseño. La tercera parte de la presentación aborda un ejemplo específico muy concreto del diseño y la perspectiva de género para finalmente pues dar algunas conclusiones particulares del caso de estudio y generales sobre por qué la perspectiva de género es pertinente en el diseño. En primer término, pues yo ayer estuve revisando un poco lo que plantea en la misión y visión la Facultad de Arquitectura y Diseño, o bueno, más bien la Facultad de Diseño para ustedes, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y encontré que en su misión hablan de formar individuos íntegros, éticos, críticos y, muy importante, individuos responsables con su entorno y su sociedad. Lo resalto porque este es básicamente un tema que voy a estar reiteradamente hablando a lo largo de la presentación. Y todo enfocado a beneficiar, evidentemente, a nuestra sociedad. Por otro lado, entre otras cosas, en la visión de su facultad, también se habla de ser una facultad con perspectiva amplia, crítica, propositiva, transdisciplinar e intercultural, que aporte soluciones a los problemas sociales a través de generar objetos, mensajes y ambientes, contando como base una postura humanística. Subrayo el tema de problemas sociales porque es otro asunto que quiero resaltar y que se va de alguna manera a evidenciar a lo largo de toda la presentación. También es importante resaltar el tema de la postura humanística, ¿no? Esta serie de valores que se plantean en la misión y visión de su facultad, de alguna manera, pues todas las instituciones pretendemos promoverla en nuestros estudiantes. Cuando hablamos de problemas sociales, pues tenemos muchos, ¿no? Alcancé a escuchar un poquito de la ponencia previa, pues la escasez de
de recursos en nuestro contexto, obviamente la pobreza. Tenemos una serie de problemas importantes en nuestro contexto inmediato, dentro de los cuales no podemos negar que está el tema de la inequidad y la violencia de género. Es uno de los problemas que pues hoy día yo creo que son apremiantes en nuestro contexto. Y con el tema de la pandemia, justo la violencia de género se ha hecho todavía más evidente, ¿no? Les pongo aquí algunas cifras, no para que las estudiemos ni las revisemos, pero sí que nos permiten mostrar cómo el enclaustramiento en el que hemos estado ya por varios meses, pues ha hecho todavía más evidente este tema, esta problemática social que existe en nuestro país y en el mundo entero, que tiene que ver con, insisto, la inequidad de género y muy particularmente la violencia de género, la violencia principalmente hacia las mujeres. Muy recientemente hemos escuchado casos relacionados con esto en las noticias que nos hacen pensar los diseñadores cómo podemos aportar en este sentido, qué podemos hacer para disminuir este problema social que nos aqueja y cumplir con la visión y misión que está planteada en nuestras instituciones de educación superior. Por principio me gustaría pues mencionar tres cosas que no son sobre los estudios de género. Hace un poquito más de 20 años, cuando estaba en mis estudios de maestría en Estados Unidos, yo inicié trabajando con los temas de género vinculados con el diseño. Cuando regresé a México en 2001 era un tema que todavía no se conocía mucho, no se hablaba mucho del género, pero a lo largo de esos 20 años me he percatado que se han vuelto de repente incluso cuestiones de moda, cuestiones hasta políticamente necesarias para adquirir más adeptos, y esto ha generado una serie de malos entendidos cuando hablamos de los estudios de género. Entonces quisiera iniciar por decirles que no son los estudios de género. Hay muchas veces esta mala comprensión cuando se dice que los estudios de género son exclusivamente de mujeres. Ese es un asunto que está muy alejado de la realidad. Los estudios de género estudian a hombres y a mujeres de inicio y después, más adelante, a toda la diversidad de formas de ser hombre y de ser mujer y con la intención de que tengan una mejor convivencia. Hay otras personas que cuando escuchan esto de los de estudios de género, piensan que tiene que ver con un conflicto, una pelea, una confrontación entre hombres y mujeres, ¿no? Como que los hombres y las mujeres nos estamos peleando. Y más bien es todo lo contrario. Lo que estos estudios pretenden es generar las bases de una convivencia más armónica entre hombres y mujeres en el entorno social. Y otra de las grandes confusiones que creo que hay cuando se habla de los estudios de género es pensar que promueven la igualdad entre hombres y mujeres. Y más bien los estudios de género claramente especifican que hombres y mujeres somos biológicamente diferentes, somos distintos. Y más bien lo que pretenden los estudios de género es hacer ver que esa diferencia biológica en muchas ocasiones ha sido un pretexto de diferenciación. Entonces, hecha esa aclaración de inicio, pues les comentaría lo que es la categoría de género. Las categorías de género tienen que ver con una cuestión de un constructo cultural, ¿no? La simbolización cultural es la que hace esta diferenciación y no la biología, ¿no? Lo que determina lo que es propio de cada sexo. Es decir, socialmente, culturalmente, se generaron ciertas características que se consideraron propias para hombres y para mujeres que no tienen su origen en la biología, sino en estos constructos sociales. Desafortunadamente, esta diferencia biológica se ha usado como justificación para que mujeres y hombres tengamos pues destinos diferenciados, habilidades también distintas, incluso necesidades dispares y aspiraciones también diferentes. De tal manera que este constructo cultural y social histórico, pues de alguna manera ha promovido que hombres y mujeres nos dediquemos o tengamos roles también distintos en el contexto social y cultural. Esto va cambiando poco a poco, pero va cambiando, desafortunadamente no tan rápido como quisiéramos, pero sí se va avanzando un poco en este contexto. Sin embargo, sigue siendo mayoritario, como les muestro en esta imagen tan sencilla, ¿no? Siguen siendo principalmente ellos
quienes juegan, por ejemplo, fútbol americano, y ellas las porristas, ¿no? Ellos son principalmente los constructores de las casas y ellas principalmente las encargadas de todas las tareas del hogar. Ellos son principalmente los pilotos y ellas siguen siendo mayoría las aeromosas más que los varones. Y esto, que parece algo tan simple, que pareciera que es una preferencia natural de hombres y mujeres, en realidad es consecuencia de estos constructos de género culturales que se han arrastrado a lo largo de los siglos, no años, siglos. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, tenemos que reconocer que estamos hablando de relaciones de poder que se dan justamente entre los géneros, particularmente entre varones y mujeres, y que estas relaciones han sido, como mencionaba previamente, constituidas social e históricamente. Estas relaciones de poder, desafortunadamente, se ha privilegiado a los varones, quienes son los que tienen el dominio del poder, en comparación con las mujeres. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando que se atraviesan todo el entramado social y se articula con otras relaciones sociales, como puede ser clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. De tal manera que en ocasiones encontramos que en un solo individuo tenemos una serie de acumulación de disparidades o de restricciones, ¿no? Como pudieran ser una mujer indígena, pobre, pues va acumulando esta serie de situaciones sociales que le impiden avanzar o cumplir simple y sencillamente sus objetivos o sus deseos de persona, de individuo, ¿no? En el contexto social y cultural. Al hablar de perspectiva de género en el contexto de las instituciones de educación superior, se ha considerado, está documentado, que favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de nuestros estudiantes, ¿no? Si recuerdan al inicio, en la misión se menciona eso. Nosotros queremos estudiantes que sepan reflexionar y ser muy críticos de lo que encuentran en nuestra realidad social, para analizarla y principalmente pues para transformar aquellas situaciones que consideramos que no son convenientes, que no son en beneficio de la gran mayoría. Por eso es importante esto de la perspectiva de género, porque se vuelve una herramienta que nos permite hacer este ejercicio crítico y reflexionar y decir, esto es adecuado, es pertinente, debemos de continuar con este modelo que fue creado culturalmente, o podríamos eventualmente hacer un cambio en este sentido. La perspectiva de género, a grandes rasgos, yo he acabado con la conclusión de que realmente lo que promueve, cuando habla de este concepto de equidad, lo que realmente está promoviendo es una cuestión de dignidad y justicia en el ser humano, ¿no? Y cuando regresamos a la misión de su facultad, hablaba de generar, o todo dentro de un marco del humanismo. Bueno, pues cuando hablamos de dignidad y justicia estamos hablando de eso, ¿no? Dentro de este gran marco de valores humanistas, pues necesitamos promover desde todas las disciplinas, incluyendo el diseño, pues situaciones dignas y justas para todos los seres humanos, sean hombres o sean mujeres. Y entonces, si nosotros incluimos esta cuestión de la perspectiva de género en la formación de nuestros estudiantes en las diversas disciplinas, de alguna manera estamos promoviendo estos valores que son esenciales, el valor de la dignidad y la justicia, y que además se puedan transferir más allá de los espacios académicos a la vida misma de todos y todas las estudiantes de estas instituciones. Por eso se dice que la perspectiva de género es un principio pedagógico que nos ayuda justamente a deconstruir una serie de situaciones que hemos visto como naturales y que no forzosamente son así. Es decir, nos ayuda a hacer este ejercicio mental de analizar lo que tenemos en nuestro contexto social y entonces ver si puede ser de una manera distinta y de qué manera desde nuestra profesión podemos generar esas situaciones distintas. La gran, digamos, virtud de incluir la perspectiva de género en las instituciones de educación superior radica justamente en esta desarticulación de patrones que hemos visto como naturales, ¿no? Cuestionarlos, ponerlos en tela de juicio, es decir, tener una actitud reflexiva
para demostrar si son o no socialmente construidos, y si son social o culturalmente construidos, entonces quiere decir que son transformables, que podemos modificarlos y generar mejores condiciones o situaciones de vida para todos y todas. Entonces, esa es como la gran virtud que tiene la inclusión de la perspectiva de género en cualquier disciplina. Como todos sabemos, en nuestra cultura tendemos a percibir la ideología como natural, es decir, que la naturalizamos, ¿no? Y entonces las creencias, los valores, las costumbres que tenemos, que realmente son convencionalismos sociales, los vemos como si fueran así en cualquier parte del mundo, ¿no? Y en este sentido, pongo énfasis en esto, que debemos tener muy claro que generalmente hay un interés detrás de cada construcción social. Generalmente hay una motivación, un interés por el que se empezó a promover un cierto convencionalismo social. Y me gustaría que esto lo tengan muy claro cuando hablemos del ejemplo muy concreto de diseño y perspectiva de género. En cualquier construcción social hay un interés detrás. Muy bien, entonces, empezando ya a vincular el tema de la perspectiva de género con el diseño, pues tenemos por principio, y todos creo que debemos coincidir en este sentido, que diseñar es un proceso de posibilidad. Es decir, diseñar implica pensar en algo que todavía no existe y visualizarlo como posible, ¿no? Diseñar es entonces el hecho de que las cosas pueden ser diferentes a como son hoy día, siempre bajo un alto sentido ético y humanístico, tal como se menciona en la visión y misión de su facultad. Esta es una premisa, digamos, que indiscutible. Cuando hablamos de los objetos, muy particularmente, sabemos que a través de los objetos podemos, pues literalmente adoctrinar, ¿no? Enviar mensajes concretos de valoraciones o de ideales de vida. Entonces, por eso se dice que los objetos son medios de adoctrinamiento o ideologización de las relaciones de poder de género, hablando muy particularmente del contexto de género. A través de nuestra cultura material estamos enviando mensajes muy concretos de la manera en que nos relacionamos en esa cultura en particular entre los géneros, entre hombres y mujeres. Los objetos son, pues, fuertes transmisores de mensajes que reflejan de manera clara los valores de una sociedad. Por eso es que los antropólogos son capaces de estudiar sociedades que ya no existen a partir de sus vestigios materiales, ¿no? Y entonces a partir de los vestigios que encontramos sabemos en qué dioses creían, qué forma de vida tenían, cómo era la forma de relacionarse entre unos y otros, justamente a través de su cultura material. Así de importantes son los objetos en nuestro contexto social. Cada uno de los aspectos formales de estos objetos, sus líneas, sus texturas, sus colores, todo, está enviando un mensaje muy concreto sobre diferentes cuestiones. Como pueden ser ideales de vida, aspiraciones personales y muy particularmente, cuando hablamos del tema de género, sobre la identidad femenina o masculina que conformamos y en la que creemos. Género, sabemos que se han conformado de acuerdo a convencionalismos sociales, como decíamos previamente, sobre las características que se consideran propias para ellos y para ellas, y que en términos muy, muy generales han sido: las mujeres se vinculan con el tema de la naturaleza y los hombres con los temas culturales. Las mujeres se vinculan con la naturaleza en gran medida por la situación de poder concebir, ¿no? Y los hombres son los generadores de la cultura. Ellos son los pensantes, ellas son las sensibles, ¿no? en este contexto. Y estas nociones han determinado estereotipos que sirven como transmisores de mensajes sociales sobre los roles y conductas apropiados para cada sexo. Lo negativo de que se generen estereotipos es que se simplifica una imagen de lo femenino y de lo masculino y se dejan fuera muchas otras posibilidades. En cualquier estereotipo, eso es lo negativo. El estereotipo del mexicano lo simplifican al mexicano flojo, al mexicano
que tiene que ver con cárteles o con cuestiones de drogas, y entonces está dejando fuera una gran variedad de otras identidades de los mexicanos, ¿no? Entonces, en general, los estereotipos no son, digamos que, adecuados por esta razón, porque, insisto, simplifican la identidad en este caso particular, de hombres y mujeres. Y en este contexto debemos tener muy claro que cuando se habla de violencia de género, seguramente habrán escuchado que existe la violencia física, la psicológica, la sexual, la patrimonial y económica, y hay un tipo de violencia que se llama simbólica, que tiene que ver con esto, con reforzar roles y estereotipos femeninos y masculinos o de género. Esta violencia, para varios autores, como Baudrillard, como Bourdieu, sociólogos que han, de hecho, Bourdieu es quien hace mención de este tipo de violencia en primer momento, y después ya se hizo más conocido, pero ellos refieren que es de las violencias pues más pues perniciosas, más inadecuadas, más peligrosas, por el hecho de que es bastante, digamos que invisible, porque está tan naturalizada que la reproducimos en la televisión, en la música, en nuestra cultura material, y pensamos que no estamos afectando, y sin embargo esta de alguna manera está promoviendo todos los otros tipos de violencia. A partir de la violencia simbólica se reproduce la psicológica, o se promueve de alguna forma la psicológica, la física, la sexual, la patrimonial y económica. Y sin darnos cuenta, entonces, muchas veces los diseñadores caemos en esto. Estamos promoviendo la violencia simbólica al fomentar ciertos estereotipos de género que no son deseables en el contexto social y de convivencia de los seres humanos. En el contexto de estos estereotipos, pues tenemos de manera así muy precisa que se han adjudicado ciertos adjetivos muy comunes cuando se habla de la identidad masculina y de la femenina. Entonces tenemos pues que ellos se perciben como los agresivos, los analíticos, competitivos, dominantes, independientes. Ellos son líderes, ellos son creativos, rudos, mientras que ellas somos las afectivas, cariñosas, compasivas, sensitivas, sentimentales, emocionales, delicadas, dependientes, frágiles, ¿no? Estos son los estereotipos o los adjetivos que se le adjudican a estos estereotipos de lo masculino y lo femenino en el contexto de la identidad de género, ¿no? Les doy un dato que en su momento me pareció sumamente curioso, pero hasta ofensivo. En el término de la creatividad, hay libros que están documentados, evidentemente ya de hace varias décadas, en donde claramente se decía, por ejemplo, que las mujeres éramos menos creativas que los varones. Y la razón que ellos daban era que las mujeres somos menos creativas que los varones porque nuestro acto creativo es tener hijos, y entonces ahí digamos que se agota justamente nuestra capacidad creativa, y mientras los varones al no tener hijos, entonces eran ellos más creativos. Y está, insisto, documentado en libros científicos y demás, que evidentemente después se ha descartado ya con estudios más avanzados y más científicos, pero estos estereotipos llegaron incluso a fomentar este tipo de ideas, ¿no? Cuando hablamos del diseño de diversos productos cotidianos, sabemos que estos manifiestan y promueven definiciones culturales de la masculinidad y la feminidad. Y estos influyen en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y de alguna manera están expresando la identidad que nos creamos. Es decir, cuando nosotros adquirimos ciertos productos de la vida cotidiana que están promoviendo estos ideales de lo femenino y lo masculino bajo esquemas muy tradicionales, pues de alguna manera estamos aceptando ese esquema tradicional de lo femenino o de lo masculino cuando lo adquirimos ese producto, y estamos reproduciendo y expresando, diciéndole a los demás que eso somos nosotros, que nosotros creemos en ese ideal de lo femenino o de lo masculino. Algunos autores, ya de algunos años, como Flogel, decía o mencionaba que la diferenciación en ciertos objetos, como la forma, como la vestimenta, ¿no? La forma de vestir, pues tiene como una razón de ser. Ella decía, la forma de vestir sirve o existe
porque ayuda a diferenciar la masculinidad y la feminidad en el ámbito social. Es decir, cuando nos encontramos con nuestros pares, nos ayuda a decir más claramente o a identificar más claramente quién es hombre y quién es mujer. Sin embargo, Forti más adelante argumenta que este razonamiento no es aplicable en la diferenciación sexual de muchos otros productos que se usan en el entorno íntimo, en el entorno personal, tales como pueden ser los cepillos de dientes, los champús, los desodorantes o los rastrillos, porque son productos que no están funcionando como signos de identificación de género en esa esfera social, en el contexto social. Entonces, ¿por qué los seguimos reproduciendo y diferenciados en cuanto al género si no están cumpliendo con esa función que antes Flogel sugería que por eso teníamos que diferenciar los productos? Pues aparentemente la única manera de explicarlo, explicar que se dé este diseño diferenciado en estos ciertos tipos de productos, es que pues, estamos aceptando estas ideas que se establecieron socialmente en algún momento de lo que es adecuado para una mujer y para un hombre. Es decir, sin mayor reflexión, sin mayor cuestionamiento, aceptamos y lo reproducimos tal cual. En este contexto es que el ejemplo que les voy a mostrar me parece muy revelador, muy sencillo, muy cotidiano, que todos conocemos, que es el ejemplo de los rastrillos. La diferenciación de género que se da en los rastrillos la considero particularmente interesante porque la concepción misma de la diferenciación de este producto para hombres y para mujeres surge de un convencionalismo social, ¿no? Es decir, este producto diferenciado para hombres y mujeres se siguieron convencionalismos sociales que nos han hecho creer que algo normal es absolutamente anormal. Es decir, la naturaleza se equivocó y las mujeres no deberíamos tener vello en el cuerpo y por eso hay que corregirlo, ¿no? Esto en realidad es un convencionalismo que además tenemos hasta la fecha exacta de cuando se inició en la etapa contemporánea. En 1915, una fuerte campaña de mercadotecnia convence a mujeres y hombres que el vello en la axila de la mujer era desagradable y socialmente incorrecto. En la revista Harper's Bazaar decía, los vestidos de verano y el nuevo estilo de baile hacen necesaria la depilación del vello indeseable, ¿no? Entonces, aquí surge, este es el anuncio, así venía tal cual, el anuncio de un vestido de noche sin mangas, donde la modelo estiraba el brazo mostrando su axila perfectamente inmaculada, ¿no? Sabemos entonces nosotros que esto fue un convencionalismo, porque les digo, surge en ese momento. Poco después, la compañía inglesa, hoy conocida como Chic, efectuó una campaña publicitaria más fuerte todavía, diciendo que el vello en las axilas era poco higiénico y nada femenino. Por supuesto, en menos de 2 años, las ventas de rastrillos se duplicaron. ¿Se acuerdan que al inicio les comentaba que tengamos presente el hecho de que hay un interés detrás de cada convencionalismo social? Bueno, pues en este caso el interés es muy claro, ¿no? La empresa Chic, cuando ve este primer anuncio, pues lo refuerza porque ellos tenían ya su mercado agotado con el sector de venta de rastrillos masculino. Y entonces ven una posibilidad mercadológica, económica, al ampliar su mercado al era poco higiénico y nada femenino. Cuando sabemos, si recuerdan sus clases de biología, sabemos perfectamente que el vello en el cuerpo cumple una función muy clara, particularmente el vello en las axilas. Tiene la función de eliminar toxinas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al eliminar el vello, de alguna manera estamos evitando que nuestro organismo cumpla con esa función de eliminación de toxinas. Y esto aunado al tema del uso de antitranspirantes, no solamente desodorantes, porque los desodorantes, bueno, es otra cuestión. Las mujeres y los hombres en realidad no debemos oler mal, ¿no? Este es también un convencionalismo social, pero sobre todo las mujeres, no debemos oler mal. Es otro error de la naturaleza. Y entonces, dejen solo oler, más bien no debemos transpirar. Y por eso, si se fijan y visitan algún centro comercial, verán que es muy complicado
encontrar desodorantes femeninos. Son más bien antitranspirantes, que es otra vez, la naturaleza se equivocó y las mujeres no deberíamos sudar, no deberíamos transpirar. Y entonces estamos impidiendo que transpire. Hay estudios médicos que revelan esta correlación del uso de antitranspirantes, de la depilación de axilas con el cáncer de mama, que parece además bastante lógico si lo pensamos de esa manera. Si a través del sudor se eliminan toxinas y estamos impidiendo que esas toxinas salgan, pues las glándulas más cercanas a las axilas pues son las glándulas mamarias. Y entonces, de alguna manera, obviamente se tienen que juntar muchos otros factores en el cuerpo de la mujer, pero aparentemente existe esta correlación. Es decir, de alguna manera, al promover un convencionalismo social tan básico como este, pues estamos afectando en la salud de muchísimas mujeres. Y los diseñadores en ocasiones seguimos este patrón sin reflexionar y sin pensar más allá de cómo podemos más bien cambiar esto que socialmente se nos ha dicho que es lo correcto. Y entonces tenemos, cuando vamos a ver los productos en existencia, pues tenemos el más básico, los rastrillos para mujeres y para varones, en donde, como les decía previamente, las líneas, los colores, las figuras que se emplean en uno y otro producto son diferenciadas. El nombre mismo y la tipografía que se emplea, pastel y metal. El producto es exactamente el mismo, nada más que uno es en tonos rosados y otro es en tonos negros, grises, no colores metálicos. De hecho, el nombre metal y pastel, todo eso ya nos está dando información sobre el ideal que tenemos de lo femenino y de lo masculino. Ella es tierna, delicada, dulce y relacionada con la naturaleza por las flores, mientras que él es fuerte, agresivo y rudo, ¿no? Entonces, esto, además, fíjense, por reproducir un estereotipo tan básico en el diseño de un producto, además también tenemos otro tipo de afectaciones, más allá del de la salud que ya les mencionaba. Resulta que este producto, por hacerlo en tonos rosados, pues cuesta un poco más que este. Es lo que hace algunos años empezó a conocer como el impuesto rosa, ¿no? Por el simple hecho de poner el color rosa, nos cuesta más. Se ha ido modificando porque ha habido protestas, principalmente en otros países, pero han llegado acá también, y entonces tenemos también esta circunstancia de que se ha ido disminuyendo, pero sigue siendo más caro este producto que el otro. Pero todavía más, este producto, en cuestión de sustentabilidad o de ecología, es mucho más difícil por el color que emplea, el trabajo de reciclado o de reutilización del material. Entonces, fíjense, el continuar con un patrón, un estereotipo de género tan básico, cuántas afectaciones puede tener en los usuarios, ¿no? Y este patrón se repite de manera continua en este otro tipo de rastrillos, que además es diseñado por una mujer, porque eso es importante. Estos convencionalismos los tienen que aceptar hombres y mujeres. Los hombres son los que hacen la evaluación de este ideal de belleza femenino, en donde ellas no deben tener vello en el cuerpo. Pero las mujeres, pues lo aceptamos para consumirlo, ¿no? Entonces, toda la publicidad está enfocada a ambos géneros. En este caso en particular, por ejemplo, la diseñadora es una mujer, y cuando le preguntan en qué se inspiró para el diseño del producto, cuando hablan de esta textura que tiene, que evidentemente obedece a una cuestión ergonómica, ¿no? Para que no se resbale cuando está enjabonado el cuerpo y demás, ella hace la referencia que se inspiró en la relación con las olas del mar, el agua y la limpieza, conceptos que tienen mucho que ver con este ideal tradicional de lo femenino, ¿no? Olas del mar, que es cuestión de la naturaleza, agua y limpieza con este mismo ideal que promueve la empresa Chic de higiene, ¿no? Una mujer higiénica es la mujer que está perfectamente depilada. Y así vamos a ver el mismo patrón en los rastrillos femeninos, los colores, las flores, los nombres que se emplean, ¿no? Formas más orgánicas en el producto, como que el puro nombre, la Venus, que es la diosa del amor y de la belleza, nuevamente fomentando este estereotipo de la mujer cuyo valor principal está en su estética, en su apariencia,
y en su capacidad de atención a los demás, ¿no? El amor. Y esto se va reproduciendo. Aquí tenemos varios ejemplos. Si se fijan, es básicamente el mismo producto, pero incluso los nombres nos refieren y nos dicen mucho, ¿no? La Venus original, la divina, la Venus vibrante, la Venus brisa, en fin. Es el tipo de productos, las imágenes. Esta es la imagen que viene en la página o venía en la página de esta empresa. La ventana siempre curviada, con esta referencia al mar, a la naturaleza, a las formas femeninas del cuerpo, en comparación con los rastrillos masculinos, cuyo nombre, tecnología y desempeño, nuevamente este ideal de lo masculino vinculado a otro tipo de connotaciones, ¿no? Las líneas y los colores también diferenciados. Y el caso extremo ya incluso en donde salen los rastrillos de acuerdo a los Avengers, cuando en su momento estaban en su apogeo, ¿no? Con todas nuevamente las implicaciones tanto económicas, es decir, pagar más por un producto que tiene una apariencia de cierto tipo, de identidad, reforzar el ideal masculino del salvador, del fuerte, del pues, violento incluso, ¿no? Con cuestiones de connotaciones de este tipo, más la parte sustentable, ¿no? De reciclado o de posibilidad de reutilización del material. Y esta misma morfología de los productos pues se va repitiendo en los diferentes tipos de rastrillos o rasuradoras, en este caso son eléctricas, colores claros versus colores oscuros, colores pastel versus colores negros o metálicos, colores orgánicos versus colores geométricos, con la connotación o el mensaje simbólico que estamos enviando de lo emocional en contra con lo racional, lo débil, contra lo fuerte, naturaleza, contra la cultura, ¿no? Este esquema, si lo quisiéramos poner en cuadrantes, pues estaríamos así en los polos opuestos. Generalmente en estos estereotipos de lo femenino y lo masculino se colocan a hombres y mujeres en dos polos opuestos completamente, como si fuéramos totalmente diferentes, y en muchos casos, en esta cuestión que mencionaba al inicio de ejercicio de poder, más bien el hombre como con ciertos privilegios en comparación con las mujeres, aunque sabemos que esto afecta, estos ideales tradicionales de lo femenino y lo masculino son tan perjudiciales para ellos como para ellas, ¿no? Y este mismo esquema lo reproducimos en una gran infinidad de objetos y productos de nuestra vida cotidiana. Los juguetes son otro ejemplo muy claro. En otra ocasión les platicaré de un estudio muy concreto que realizamos con los juguetes y los niños en la ciudad de Toluca, y cómo a través de estos juguetes se están fomentando nuevamente ideales de lo femenino y lo masculino que no son deseables, de hecho que limitan incluso el desarrollo de capacidades de igual forma para niños y para niñas, ¿no? Así pues, entonces tenemos que los mensajes simbólicos proveen signos visibles y tangibles de las valoraciones culturales. Y si esto es verdad, entonces las valoraciones culturales de género que a través de estos productos se están enviando, sin lugar a dudas que se están ubicando en este contexto de violencia simbólica, porque los mensajes simbólicos que estamos enviando son diferenciados y perjudiciales para hombres y para mujeres. En este caso muy concreto del rastrillo, pues sabemos que la actividad, es decir, ya aceptamos las mujeres, porque es muy difícil cambiar estos esquemas de un día para otro, aceptamos este convencionalismo social de que las mujeres tenemos que depilarnos o rastrillar nuestro cuerpo. Entonces, la actividad de rastrillar es exactamente la misma para hombres y mujeres, y el producto bien podría ser unisex, no tendríamos por qué diferenciarlo. Sin embargo, está diferenciado y así lo consumimos. El poder extra mujeres, mientras que por otro lado las ventajas ergonómicas que normalmente suelen poseer o así se promueven los rastrillos de las mujeres, pues también serían benéficos para el hombre, ¿no? Sin embargo, lo seguimos diferenciando, no hay un producto unisex o neutro y con todas las implicaciones que ya mencionábamos previamente. Y es aquí cuando decimos los diseñadores industriales o en general los diseñadores debemos tener, decimos así, el ojo bien afilado para poder leer, decodificar o interpretar los signos de nuestro tiempo, pero sobre todo y más importante, para poder crear nuevos cuando sabemos o en este ejercicio de reflexión encontramos que no son tan pertinentes, que no son lo más adecuado, ¿no?
Debemos tener muy claro, los diseñadores, y aquí es donde yo siempre insisto mucho, que podemos ser agentes de cambio. Si sabemos que los objetos, nuestra cultura material es tan importante como un medio de adoctrinamiento, ¿no? de educación incluso en el contexto social, pues entonces podemos ser agentes de cambio que inclinen la balanza hacia valores sociales y éticos y no únicamente hacia los comerciales. En algún momento hoy día, afortunadamente, creo que esto va cambiando, pero en algún momento el diseño estuvo mucho más enfocado en generar productos que fueran comercialmente exitosos. Y no quiere decir que estén peleadas una cosa y otra, pero debemos de poder equilibrar ambas, tanto los valores sociales y éticos como las cuestiones comerciales que son inevitables, pero darle el peso adecuado a cada una de ellas. Aquí me quise incluirles dos ejemplos muy básicos de cómo el diseño cuando adquiere esta perspectiva de género, puede contribuir positivamente en estos problemas sociales tan fuertes que tenemos cuando hablamos de violencia de género. Un caso que también en algún otro momento les podré platicar con mayor extensión, pero que me parece sumamente interesante, es este kit para recolectar evidencia de ataques sexuales. Hoy día, afortunadamente, la situación es distinta, pero hubo un momento histórico que la violación no se consideraba un delito en ningún país. Y fue en Estados Unidos en donde una mujer, que además usaba el nombre, era mi tocaya, se llamaba Marta, americana, pero usaba el seudónimo de Marty para que no pensaran que era mujer, para que no supieran que era mujer, porque sabía que eso le iba a evitar que tuviera mayor aceptación su propuesta. Ella empieza a identificar cómo se van muchísimos casos de violaciones por no tener algo tan simple como una cajita en donde pudieran guardar la evidencia. Lo primero que hacían en los hospitales era que se bañaran, tirar las ropas, tirar todo lo que llevaban las mujeres después de un ataque sexual, y con ello se iba toda la evidencia. Y esto fue mucho antes de que existiera el ADN. Y entonces esta mujer genera esta cajita muy simple en donde después de mucho, es una historia súper interesante, después de mucho trabajo y de mucha, pues hacer conciencia con médicos y por supuesto con el sector judicial, con los encargados de ejercer la justicia, logra que acepten esta cajita para juntar evidencias y que se vaya generando. Gracias a esto se empieza a generar y a ver los ataques sexuales como un crimen. Antes decían que eran solamente historias que se inventaban las mujeres cuando encontraban que sus parejas eran infieles o cuando algo no les gustaba de sus parejas, ¿no? Y esta mujer dice, ¿y por qué no podemos hacerlo de manera científica para que dejen de ser historias que cuentan las mujeres y que sea un delito perfectamente tipificado y que tengan elementos para evidenciar? Bueno, pues este es un diseño muy simple, pero que se genera justamente gracias a esta perspectiva de género. Y otro mucho más reciente y muy, pues a mí me parece un caso extremo, para mí que lo ideal es la educación del inicio, ¿no? Evitar que estos casos ocurran, que ocurran los ataques sexuales o las violaciones, pero existe este otro dispositivo vaginal para evitar violaciones que se genera en Sudáfrica. Sabrán ustedes que existen allá condiciones muy complicadas en ciertas regiones en donde los propios esposos violan a sus esposas después de haber tenido relaciones con otras mujeres, y hay un problema de SIDA sumamente severo y las más perjudicadas son justamente las esposas. Y entonces generan este dispositivo vaginal que evita violaciones. Cuando el hombre quiere violar a la mujer, se queda atrapado con este aparato que le causa muchísimo dolor porque tiene como una serie de elementos que le van como a rasgar el miembro, y entonces eso evita primero que las contagie y por supuesto que las viole. Estos son solo dos ejemplos de cómo el diseño puede de alguna manera contribuir a disminuir o a adoctrinar, como decíamos antes, en estas problemáticas que tenemos de género pues tan severas. Como conclusiones, pues tenemos entonces que la inclusión de la perspectiva de género pues nos puede dar nuevos elementos teóricos, pero también metodológicos para comprender la realidad social.
si nos da como una nueva mirada. Siempre que hablamos del tema de la perspectiva de género, literalmente es como ponernos unas gafas nuevas en donde vemos todo a partir de este convencionalismo social, y entonces empezamos a ver, ¿esto es una diferencia real biológica o es algo que se nos ha inculcado y qué tan benéfico o no es? Entonces, a partir de ese método, digamos, y esa teoría, podemos comprender mejor nuestra realidad social, y puede ser aplicable en el tema de género, pero también en muchos otros temas, ¿no? Como el de la pobreza, como el de, pues, la contaminación, muchísimos otros temas a partir de esta misma metodología. Estamos conscientes, yo creo todos los que participamos en las instituciones de educación superior, que es necesario que nuestras nuevas generaciones tengan estos elementos para develar una serie de condiciones que están muy, muy arraigadas en nuestra cultura y nuestras estructuras sociales, y que requerimos forzosamente de desnaturalizarlas. Requerimos repensarlas, reconstruirlas de una manera que sea más amable, porque a lo largo de los años hemos visto que no han funcionado adecuadamente. Entonces, la inclusión de la perspectiva de género en el currículo de la enseñanza del diseño, creemos que fortalece justamente esto que deseamos en nuestros estudiantes, que sean muy reflexivos, muy críticos, que puedan entender con mayor conciencia este contexto social en el que vivimos, con la idea, por supuesto, de mejorarlo. Sistema de aprendizaje que conecta con una profesión que aprende a deconstruir la realidad para construir nuevos conceptos que mejoren dicha realidad. Esto se ha considerado como un medio pedagógico muy deseable en las áreas creativas, como el diseño, justamente porque nos permite visualizar una realidad distinta. Cuando hacemos el ejercicio de desarrollar un nuevo concepto de una silla, de un carro, de unos cubiertos, de cualquier producto de la vida cotidiana, normalmente hacemos o intentamos hacer este ejercicio de construcción. ¿Por qué la silla debe tener 4 patas? ¿Por qué no puede ser una silla con una sola pata ¿por qué no puede ser diferente? Hacemos justamente este ejercicio de construcción. Entonces, digamos que por eso se dice que es además un medio pedagógico muy útil justamente para las áreas de diseño en general, las áreas creativas, para cualquier disciplina, pero particularmente para nosotros. Necesitamos aprender a deconstruir nuestra realidad y construir nuevos conceptos que mejoren esta realidad, que solucionen estos problemas sociales que se mencionan en su misión y que todos conocemos, que nos están desbordando, que necesitamos atenderlos cuanto antes. Y bueno, con esto yo terminaría mi presentación y estoy atenta si hay algún comentario o pregunta en este sentido.